buenas noches, mi nombre es Luis Ángel y esta transmisión será algo tanto especial, ya que hablaremos de un conflicto bélico que duró 6 años, más bien conocido como la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió de 1939 a 1945. En esta ocasión presentaremos mucho detalladamente lo que ocurrió, base, causas y consecuencias que tuvo esta Segunda Guerra Mundial. Sin nada más que hablar, sin más que decir, los dejo con los antecedentes. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética por medio del Pacto Alemán-Soviético de no agresión firmado en agosto de 1939, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 7 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia respondieron con una declaración de guerra contra Alemania. En 1940, el periodo de partidad calma en la lucha que surgió a la derrota de Polonia terminó el 9 de abril de 1940, fecha en que las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó su ataque contra Europa Occidental al invadir los Países Bajos, como Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El 22 de junio de 1940, Francia firmó una amistad con Alemania. El 10 de julio del 31 de octubre de 1940, los nazis libraron y por último perdieron una gran guerra aérea sobre Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética por medio del Pacto Alemán-Soviético de no agresión firmado en agosto de 1940. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias políticas, territoriales, económicas, demográficas y sociales. Las competencias políticas fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por el sistema político más democrático. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales. Los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocida como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. El inicio de un proceso de descolonización motivado, entre otras razones, por la ayuda proporcionada por las colonias a sus metrópolis durante la guerra. Este proceso llevó en pocos años a la independencia de gran cantidad de países de Asia y África. La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. Consecuencias económicas. Las consecuencias económicas fueron gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras, vías ferroviarias quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos, lo cual afectó seriamente la economía de los países. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una gran industria de armamentos, la cual sigue en pie hasta el día de hoy. Los Estados Unidos implementaron el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra. El objetivo de esta ayuda no fue solo económico, estuvo motivado también por el temor de la extinción del comunismo en Europa Occidental.
Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Consecuencias demográficas y sociales. La muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles, entre ellos los millones de juicios, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores que fueron asesinados en el campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Luego de la guerra, otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron las luchas por la descolonización en Asia y África. Después de asegurar la región de los Balcanes con la invasión de Yugoslavia y Grecia, el 6 de abril de 1941, los alemanes y sus aliados invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas se adentraron profundamente en la Unión Soviética. Las unidades militares del Eje en África, aproximadamente 150.000 soldados en total, se rindieron en mayo de 1943. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Un mes después, las tropas soviéticas cruzaron la frontera oriental de ese país. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. En agosto terminó la guerra en el Pacífico, poco después de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que murieron 55 millones de personas en todo el mundo. Este fue el conflicto más grande y destructivo de la historia.